La Universidad de Chile dio a conocer un informe técnico de inteligencia territorial con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país y dentro de sus conclusiones anticipa una eventual saturación en el sistema de salud público debido a la falta de camas UCI. Conversamos hasta ahora de este tema con el consultor en desarrollo de infraestructuras y transportes y geógrafo de la Universidad de Chile, Felipe Ulloa. Muchas gracias por conversar con nosotros y buenas tardes. Hola, buenas tardes Macarena, qué gusto saludarte. Igualmente, Felipe, a ver, respecto a este estudio, ¿cuándo se hizo y lo que estamos viendo esta semana, que ya los médicos están hablando de un sistema muy exigido, un sistema de salud muy exigido, concuerda con las conclusiones que ustedes tienen? Claro, mira, nosotros cuando se liberaron los primeros datos a final del mes de marzo, lo que hicimos fue básicamente geográficamente, territorialmente, veamos dónde vamos a tener los cuellos de botella. Entonces la pregunta era saber cuántos enfermos hay y dónde están, en qué comunas, y por otro lado, esto asociarlo con algo que yo llamé la norma, ¿no? Entonces la norma iba a ser la cantidad de camas UCI que tenía el sistema público. Ojo que en este sentido no es cualquier cama, sino que nosotros teníamos que comparar la cantidad de enfermos con la capacidad instalada del sistema asociado a las camas UCI, que son las camas con ventilador. Es sabido por la experiencia internacional que algo así como el 5% de toda la población que se infecte va a requerir una cama UCI, que es una cama que tiene ventilador, ¿ya? Y esas camas necesitan de distintos profesionales, en fin, no es llegar de un rato a otro, cambiar profesionales para efectos de ampliar esa capacidad. No se puede ampliar esa capacidad de un minuto a otro ni de un mes a otro. Entonces, dicho eso, nosotros tomamos los datos de MinSal del año 2018, donde dice que el país completo tiene algo así como 583 camas UCI, vale decir 583 camas que tienen ventiladores. Y si nosotros ocupamos el criterio del 5% que ha ocurrido a nivel internacional, entonces vamos a señalar que algo así como cuando tengamos cerca de 11.000 enfermos activos, porque hay que hacer la diferencia entre los que están activos y el total diario. Cuando tengamos 5.000 enfermos activos, entonces nosotros vamos a señalar que hay una saturación del sistema de salud público. Estas son las camas públicas. Desconocemos cuántas son las camas del sector privado. Entiendo que desde el Ministerio de Salud ellos tendrán esa información. No obstante, sí, Felipe, las camas ¿Perdón? Sí, la precisión es que entiendo que lo que hizo el gobierno es tomar el control tanto de las camas públicas como las privadas, agruparlas y de esa manera tener un manejo más amplio, y es así como se están derivando desde el sistema público al privado y también entre las regiones del país a los pacientes, justamente para que no ocurran esos cuellos de botella. Claro, ahora convengamos que las holguras de los sistemas siempre están más que nada en el sector público. Desconocemos la cantidad de camas privadas UCI con ventilador que no estén siendo ocupadas hoy día. O sea, no sabemos cuáles son las holguras del sistema y su capacidad en términos de nivel nacional, tanto público como privada. Lo que sí sabemos desde lo que hicimos en este estudio de la Universidad de Chile, desde un diplomado de inteligencia de datos, es saber que nuestra límite iban a ser 583 camas públicas. Ahora, lo que me preocupa de lo que usted decía es lo que tiene que ver con la habilitación, la rápida habilitación de nuevas camas o nuevos respiradores, porque hemos estado asistiendo a estas donaciones y a la llegada progresiva de distintos ventiladores o respiradores mecánicos de distintos lugares hacia nuestro país, pero usted habla de que no es llegar y instalarlos, que eso necesita un equipo médico, una capacitación. Incluso he escuchado a algunos médicos decir que como los modelos que llegan no son los mismos que ellos están acostumbrados a manejar, necesitarían algún tipo de inducción para que estén disponibles dentro de este sistema de salud. Justamente, por ejemplo, yo en este instante me encuentro con otro equipo de estudio desarrollando un estudio asociado a la distribución, digamos, territorial del COVID sobre la base de patrones de movilidad y transporte. Y en este estudio, por ejemplo, se encuentra el doctor Sergio Sánchez, que fue un ex director de la Posta Central, y en voz de él nos ha señalado que desde el punto de vista médico es muy difícil reconvertir médicos de un rato a otro para que tengamos médicos especialistas en poder intubar a distintos pacientes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
Si nosotros mañana tuviéramos 5.000 ventiladores en Chile, es poco probable que los podamos operar los 5.000 porque no tenemos 5.000 equipos médicos trabajando sobre esos ventiladores en cada unidad de camas UCI, digamos. Entonces, el problema es, por un lado, tener la capacidad de los ventiladores y por otro lado, tener los recursos humanos suficientes para poder atender, digamos, esta demanda creciente de pacientes por COVID. Ahora, dentro de las conclusiones que ustedes sacan en este estudio, habla de esta disímil realidad que hay dependiendo de las regiones que han analizado. Si hacemos un mapa de Chile, ¿cómo ve usted la realidad en las distintas zonas? Zona norte, zona central, zona sur. ¿Hay algunos puntos que sean especialmente preocupantes? Mira, para nosotros es muy preocupante, por ejemplo, el extremo norte y el extremo sur del país, y particularmente lo que pueda pasar con la región de la Araucanía. En el caso Magallanes, nosotros sabemos que hay 43 camas entre las camas que son UCI y las camas UTI. Entonces, la pregunta es cómo vamos a solucionar eso. Tenemos espacios de derivación de pacientes, en el caso que nosotros lleguemos a saturar Magallanes, tenemos espacios de derivación al sector central. El sector central básicamente sería Santiago, y en Santiago ya sabemos que la red pública tiene niveles de saturación en varios de sus hospitales públicos. Ahora, otro sector, por ejemplo, que me llama la atención es qué pasa con Arica. Convengamos que en Arica hoy día tenemos un problema ahí también con los migrantes que están saliendo del país, donde ya se registró un alto índice de contagio, y ahí tenemos solamente 34 camas UPC, que son la suma entre las camas UTI con las camas UCI. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que atender esos lugares también. Ahora, hay muchos ventiladores que pudieran estar siendo utilizados para otras enfermedades también. ¿Cuál es el panorama que ustedes pudieron ver al analizar estos ventiladores? Me imagino que usted dice en el sistema público había entre 500 y 600 ventiladores, pero ¿cuántos de esos estaban disponibles? No sé si dentro del estudio pudieron hacer ese levantamiento también, porque no solamente los enfermos de coronavirus utilizan respiradores mecánicos, sino que también otro tipo de enfermedades graves. Sí, claro, nosotros no alcanzamos a precisar el estado de ocupación en ese instante. Ahora hay otros cálculos que hemos realizado donde se ha visto, digamos, el estado de ocupación. No obstante, yo creo que el llamado aquí es a que la autoridad también pueda liberar más allá los datos que tiene y poder compartirlos con la comunidad científica para efectos de que podamos también aportar en esa línea. Sería interesante saber de toda la capacidad instalada público-privada que hoy día existe, cuánto efectivamente es la holgura que tiene el sistema. Yo me atrevería a decir, según los datos que hemos revisado nosotros, es que la holgura que tenemos es muy, muy pequeña. Y desde ese punto de vista, quizás habría que hacer un llamado no solo a tener una cuarentena en la región metropolitana, sino que tener cuarentenas también en las regiones que hoy día tienen una capacidad muy limitada. Particularmente, estoy hablando de Magallanes, estoy hablando de la Araucanía, estoy hablando de lo que puede pasar en el norte del país, en Arica. Sí, y también decían en el estudio que mediante la tecnología es posible adelantarse a las realidades, adelantarse a las situaciones, en este caso, adelantarse a cuáles iban a ser estos focos de aglomeración. Y usted decía, ya eso se está en cierta manera cumpliendo respecto a la región metropolitana. Respecto al levantamiento y en este estudio que ustedes hicieron, ¿estaríamos cerca del pic? Desde el punto de vista epidemiológico, estamos en una discusión sobre el tema de los datos. No podemos aventurarnos a que hoy día estemos en el pic, porque cada vez que se amplía la cantidad de test, entonces se amplía también la cantidad de contagiados. Por tanto, podemos estar observando solamente un mínimo o un máximo local de esa función y no el máximo real. Entonces, no podemos decir que estamos en un pic. Lo que podemos decir es que hay que tomar medidas inmediatas, digamos, de confinamiento a la población para efectos de que no se siga propagando el virus. Nosotros ahora, con un equipo multidisciplinario, que es lo interesante, desde USACH, estamos trabajando con médicos, con epidemiólogos, ingenieros de transporte, ingenieros industriales, particularmente con el doctor Ricardo Crespo y el doctor Miguel Alfaro, ambos ingenieros con grado de doctorado. Estamos avanzando en poder modelar el comportamiento, digamos, de la propagación territorial que va a tener el coronavirus en las distintas regiones del país. Yo creo que desde ese punto de vista el llamado es a trabajar en conjunto con el mundo académico y desde ese punto de vista poder las medidas necesarias para efectos de poder contrarrestar este
esta propagación tan masiva que hoy día ha tenido el coronavirus. Convengamos que esto es crítico siempre que se compara con la capacidad instalada. Y hoy día la capacidad instalada ya está a tope en función de los mismos datos que ha declarado el MinSal relativo, digamos, a las 583 camas UCI que tiene. Claro, y ha sido también el reclamo y la advertencia de los médicos en el día de hoy, de todas maneras, el tema más importante a discutir durante esta jornada. Muchas gracias al geógrafo Felipe Ulloa por haber estado conversando con nosotros. Macarena, yo le agradezco, y si me dan un último minuto, en el caso de la región metropolitana, tengamos cuidado con las zonas más hacinadas. No es igual una alta propagación en zonas no hacinadas que una alta propagación de coronavirus en lugares de hacinamiento. Y el pericentro de la región tiene lugares de hacinamiento y ciertas partes de la periferia. Sí, una advertencia muy importante, sobre todo considerando la cantidad de viviendas colectivas que hay también en la región metropolitana, que son focos de contagio muy importantes. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Macarena. Buenas tardes. Buenas tardes.